Vamos a empezar a hablar de política internacional y para ello nos comunicamos con nuestro especialista en crónica matinal, que es Gonzalo Fiore Viani, y la noticia que está repercutiendo a nivel latinoamericano y a través de la cuestión global también son las elecciones que se vienen en el país de Nicaragua, donde ha habido arrestos muy polémicos de referentes opositores al presidente Daniel Ortega, y esto está trayendo mucho viento de cola y también en nuestro país y en la política internacional. Y para ello, Gonzalo, pedimos que nos clarifiques un poquito todo esto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la introducción, Andrés. Bueno, como bien decías, este año, el 7 de noviembre próximo, va a haber elecciones presidenciales en Nicaragua. Unas elecciones que vienen rodeadas de polémica debido a que en los últimos meses solamente fueron arrestados 7 candidatos presidenciales opositores por la Policía Nacional Nicaragüense, que a su vez está conducida por el consuegro de Daniel Ortega. La esposa de Daniel Ortega es la vicepresidenta, es decir, los opositores están hablando de una especie de régimen familiar, ¿no? Y en ese sentido se está acusando organismos de derechos humanos, organismos internacionales y otros países están acusando a Nicaragua de violar los derechos humanos dentro de su territorio, de no propiciar las normas básicas, las reglas básicas de la democracia. Y en este marco, la semana pasada hubo una votación en la Organización de los Estados Americanos donde con 26 votos a favor se condenaron violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, y lo que nos toca políticamente en Argentina y también en México es que tanto Argentina como México se abstuvieron, por un lado manteniendo una postura histórica, diplomática, tanto de Argentina como de México, de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Es decir, no condenar en las votaciones, siempre se abstienen en este tipo de votaciones, ¿no? Pero por otro lado, con implicancias políticas muy grandes. Estados Unidos tiene un interés grande en que se condenen las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, y hay que decir que la cuestión de Nicaragua, lo que suceda en ese país, no es tan importante políticamente para la Argentina, no tiene la misma significancia simbólica que sí tiene Venezuela. Por eso ahora tanto México como Argentina también han convocado a sus embajadores a consulta, a sus embajadores en Managua. Todavía no se ha condenado expresamente ningún tipo de violación de derechos humanos, pero sí se ha convocado a los embajadores en consulta para rever la situación y ver cómo se sigue. Probablemente en las próximas horas, en los próximos días, haya algún cambio al respecto de la postura de la semana pasada. Gonzalo, y esta situación también pone en discusión lo que se está planteando en esta Argentina, que busca un equilibrio en su política internacional entre una postura, tomando la postura que tiene Estados Unidos como polo hegemónico en el mundo, pero también haciendo equilibrio con las posturas de China y de Rusia, que tienen mayor acercamiento al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega y su esposa, que es la vicepresidenta. Así es, por un lado eso y por otro lado también la alianza con México en América Latina, ¿no? Imposible tener una alianza con Brasil, que sería nuestro socio natural, entonces se buscó ahí apoyarse un poco en el México de López Obrador, que Nicaragua para México también tiene otra importancia geopolítica debido, por supuesto, a su ubicación mucho más cercana a nosotros. Entonces el gobierno argentino en ese sentido está haciendo un juego, un equilibrio complicado, donde la muñeca política y diplomática es más necesaria que nunca. Alberto Fernández había hablado cuando abrió sesiones ordinarias del Congreso este año de un realismo idealista, ¿no? De llevar la política exterior con convicciones, pero también con pragmatismo. Y esto se está poniendo a prueba en este caso. Por lo pronto hay que decir que no pareciera Bien. que a Estados Unidos, a Washington, más allá de algunas declaraciones, la votación de la semana pasada le haya molestado en exceso, ya que se anunció anoche, en las próximas horas se confirmará que llegarán 14 millones de vacunas para Colombia y para Argentina, que han sido calificados como países prioritarios, desde Washington. Es decir, no parece que haya tenido gran significancia, por lo menos por ahora. Dato no menor, sin duda, la diplomacia de las vacunas que empieza a operar Estados Unidos luego de haber vacunado a gran parte de su población. Te mandamos un abrazo grande, Gonzalo, por este mensaje para clarificar un poco ante tanta información sobre política internacional que anda circulando. Que tenga buen día y nos vemos el miércoles próximo en Crónica Matinal. Un abrazo grande, hasta la semana que viene. Gracias.